El atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa sobre el condominio Jardines de Monet, un enclave de riqueza silenciosa en la zona oeste de Sao Paulo. Las mansiones, obras de arquitectura audaz con paredes de cristal y jardines milimétricamente cuidados, reflejaban la luz dorada, creando un paisaje de perfección casi artificial. Coches de lujo se deslizaban silenciosamente por las calles de adoquines, y el único sonido era el susurro del viento en las hojas de las palmeras. Imperiales, sin embargo, detrás de la fachada de la casa número 17, una imponente estructura de hormigón y cristal valorada en más de 15 millones de reales, la atmósfera era otra. El interior, decorado con un minimalismo frío y piezas de diseño que costaban el precio de un coche popular, parecía más una sala de exposiciones que un hogar. El aire era enrarecido, pesado por el silencio de años de distancia emocional, un vacío que ni la iluminación automatizada y cálida conseguía disimular. Heitor, de 45 años, maniobró su Porsche Taycan negro en el garaje con la precisión de un cirujano, vistiendo un traje de lino italiano que había costado 30.000 reales. Era la personificación del éxito. Como uno de los arquitectos más renombrados del país, su nombre era sinónimo de proyectos audaces y una fortuna creciente. Sin embargo, su rostro cargaba el peso de un agotamiento crónico, y sus ojos, de un gris profundo, parecían haber perdido la capacidad de reflejar cualquier emoción que no fuera el cansancio o la concentración obsesiva en su próximo gran proyecto. Mientras apagaba el motor, su mente no estaba en casa, sino a kilómetros de distancia, revisando los cálculos estructurales de un nuevo rascacielos que cambiaría el horizonte de la ciudad. Él veía su casa no como un refugio, sino como una extensión de su estatus, y a su esposa, Livia, muchas veces, como parte de ese mobiliario caro y silencioso. Fue entonces cuando una escena banal, pero devastadora, secuestró su atención. A través del cristal tintado del coche, vio a Jonas, el vecino botánico de 50 años que se había mudado a la casa de al lado hacía pocos meses, de pie en su propio jardín. En sus manos, Jonas sostenía un ramo de orquídeas azules, raras y vibrantes, y se lo estaba entregando a Livia. Lo que golpeó a Heitor como un puñetazo en el estómago no fue el gesto en sí, sino la reacción de su esposa. Una sonrisa genuina, espontánea y luminosa floreció en el rostro de Livia, una expresión de pura alegría, gratitud que él, su marido durante casi 2 décadas, no había visto en años, tal vez una década entera. Sus ojos brillaban de una forma que él había olvidado que era posible, un brillo que la riqueza que él le proporcionaba jamás consiguió encender. El ramo parecía incendiarse bajo la luz del crepúsculo, pero era la imagen de la sonrisa de Livia la que ardía en la retina de Heitor. Esa sonrisa no era para él. Fue dedicada a otro hombre por un gesto que no costó nada más que tiempo y amabilidad. En ese instante, la armadura de indiferencia que Heitor construyó a lo largo de los años se resquebrajó violentamente. Una punzada aguda de un sentimiento que apenas reconocía, unos celos primitivos mezclados con un pánico vertiginoso a la pérdida, le recorrió la espina dorsal. No sintió rabia hacia Jonas, sintió envidia. Envidia de la facilidad, de la conexión, de la capacidad de hacer sonreír a su esposa de esa manera. La frase que resonó en su mente, sin sonido, fue devastadora. Otro hombre la ha hecho feliz. El silencio dentro del coche de lujo se volvió ensordecedor, y por primera vez en mucho tiempo, Heitor sintió miedo. ¿Te ha gustado el comienzo de esta historia? Suscríbete al canal para no perderte el desenlace y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Heitor fue criado bajo la sombra de un padre implacable, un industrial de la vieja guardia,
para quien el afecto era un lujo innecesario y la vulnerabilidad un pecado en capital. En su infancia los abrazos eran raros y «te quiero» era una frase que nunca escuchó. Su padre le enseñó, con una rigidez cortante, que el deber de un hombre era proveer, construir un imperio, y que el éxito se medía en cifras, en hormigón y en poder. El amor era un campo minado, una debilidad que los competidores podrían explotar. Heitor absorbió esta lección tan profundamente que la transformó en su evangelio personal. Él amaba a Livia, o al menos amaba la idea de ella, pero lo demostraba de la única forma que conocía, comprando la casa más cara, el coche más seguro, las joyas más brillantes. Confundía el acto de dar regalos con el de estar presente, y ahora la imagen de la sonrisa de ella para otro hombre lo forzaba a confrontar la bancarrota de su filosofía de vida. Livia, por su parte, era un universo de colores antes de Heitor. A los 20 y pocos años, era una artista plástica en ascenso. Sus lienzos explosivos de emoción y tonos vibrantes eran elogiados en pequeñas galerías de arte en Pineiros. Pintaba con el alma, y sus manos estaban perpetuamente manchadas de pintura al óleo, una señal de su pasión. Cuando conoció a Heitor, vio en él una fuerza y una ambición que la fascinaron. Enamorada, creyó que podría equilibrar los dos mundos, pero gradualmente la escala de la vida de él engulló la suya. El olor a trementina fue reemplazado por el perfume caro que él le regalaba. Los caballetes fueron guardados en el desván para dar paso a muebles de diseño. Ella abdicó de su carrera para ser la anfitriona perfecta, la esposa solidaria, hasta convertirse en un fantasma elegante que vagaba por los pasillos de su propia prisión dorada, con una nostalgia inmensa por la joven que un día fue. Esa misma noche, Heitor entró en la sala de estar y la encontró de espaldas a él, arreglando meticulosamente las orquídeas azules en un jarrón de cristal. La delicadeza con la que tocaba cada pétalo era un cuidado que él no recibía desde hacía años. ¿Tuviste un buen día?, preguntó, y las palabras sonaron extrañas, arañando su garganta acostumbrada al silencio. Livia se tensó por un instante sorprendida. Se giró lentamente, su rostro una máscara de cortesía. «Normal», respondió, con voz neutra. «¿Y el tuyo?». Él intentó continuar, preguntar sobre el vecino, sobre las flores, pero el abismo entre ellos era tan vasto que cualquier palabra parecía caer en un eco vacío. La conversación murió allí, dejando un silencio aún más pesado, con las flores vibrantes en el centro de la sala, siendo testigos de la distancia insuperable entre los dos. En los días que siguieron, la semilla de los celos floreció en una paranoia sofocante. Heitor, el hombre que gestionaba proyectos de miles de millones de dólares con frialdad calculadora, se convirtió en un aficionado en su propia casa. Empezó a llegar más temprano, con pretextos frágiles, solo para observar. Mientras Livia se duchaba, él cogía su móvil, con el corazón martilleando en el pecho, buscando mensajes de un número desconocido, sintiéndose un ladrón en su propio cuarto. Durante la cena, hacía preguntas que sonaban casuales, pero que estaban cargadas de sospecha. «¿El vecino nuevo parece simpático? ¿Habláis mucho?». Cada respuesta tranquila e inocente de Livia solo alimentaba más sus dudas, transformando su mente en un tribunal donde ella ya estaba condenada. La obsesión por su imperio de hormigón fue reemplazada por una obsesión enfermiza por la mujer que nunca supo cómo amar. La tensión se desbordó durante una fiesta de bienvenida a la primavera organizada en el salón de fiestas del condominio. El ambiente era de risas y conversaciones ligeras, pero Heitor solo tenía ojos para Livia. La vio cerca de la fuente, conversando animadamente con Jonas sobre el tipo de suelo ideal para las gardenias. La escena era de lo más inocente posible, pero para Heitor era una traición en plaza pública. Se acercó a la pareja,
con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Jonas, no sabía que tu talento con la botánica se extendía a encantar a las esposas ajenas, dijo, con voz baja pero cargada de un veneno que cortó el aire. La sonrisa de Livia se marchitó al instante, y el rostro de Jonas se contrajo en confusión e incomodidad. Un silencio bochornoso se instaló, y las miradas de los otros vecinos se clavaron en ellos, siendo testigos de la grieta expuesta en la fachada de la pareja perfecta. Al día siguiente de la vergüenza pública, Livia encontró una pequeña maceta con un plantón de jazmín estrellado junto a su puerta. Atada a la maceta con un cordel, una nota simple, escrita con una caligrafía elegante. El jazmín necesita sol por la mañana y un poco de sombra por la tarde. Al igual que la alegría, cuídala bien. Con aprecio, Jonás. El gesto era de una gentileza pura, un intento silencioso de disculparse por la incomodidad que Heitor había causado. No había coqueteo, solo empatía. Livia llevó la planta adentro y mientras sus manos tocaban la tierra, lloró silenciosamente. Lloró no por el coqueteo que no existía, sino por la compasión que recibía de un extraño, una compasión que su propio marido era incapaz de ofrecer. El pequeño jazmín se convirtió en un símbolo doloroso de todo lo que faltaba en su vida. Esa noche, la presa de años de silencio de Livia finalmente se rompió. Heitor la encontró en la habitación, y antes de que él pudiera empezar con sus preguntas veladas, ella lo confrontó, con la voz temblorosa por un resentimiento contenido durante demasiado tiempo. «¿Qué quieres de mí, Heitor?», preguntó con los ojos fijos en los de él. «No me has mirado en 10 años. Podría teñirme el pelo de morado y no te darías cuenta. Ahora, porque un hombre amable me ha regalado flores, de repente existo para ti. Pero esto no es amor, es posesión. No quieres verme feliz, solo no soportas verme feliz con algo que no venga de ti. No me estás protegiendo, me estás vigilando». Cada palabra era un cuchillo afilado, cortando la negación de Heitor y exponiendo la cruda verdad de su negligencia. Aturdido por la confrontación directa, Heitor recurrió a la única herramienta que dominaba, el dinero. Sin saber cómo responder a su dolor, intentó comprar su perdón. Al día siguiente, una caja de terciopelo azul de Tiffany & Co. estaba sobre su cama. Dentro, un deslumbrante collar de diamantes, valorado en más de 250.000 reales. «Para compensar mi comportamiento», decía la nota. Cuando Livia vio el regalo, no sintió alegría, sino un cansancio profundo. Cogió la caja, fue al despacho donde él estaba trabajando y la colocó sobre su mesa. «No quiero tus diamantes, Heitor», dijo ella, con la voz desprovista de emoción. «Quería tu tiempo, quería tus ojos, quería una conversación. No lo entiendes, ¿verdad? Esta casa, estas joyas, son las paredes de mi soledad». Su negativa lo dejó sin palabras. Por primera vez, su poder financiero se mostró completamente inútil. Humillado y cada vez más irracional, Heitor descendió a un nivel de mezquindad que lo avergonzaría en cualquier otra circunstancia. Usando su influencia como uno de los residentes más antiguos y poderosos del condominio, inició una queja formal contra Jonas en la administración. La queja era patética, una supuesta violación de las reglas de paisajismo, alegando que un árbol de hipé en el jardín de Jonas proyectaba sombra excesiva sobre su piscina. Era un acto de poder pequeño y desesperado. Un hombre acostumbrado a mover rascacielos, intentando derribar un árbol para alcanzar a un rival imaginario. La actitud solo sirvió para cimentar la imagen de tirano que Livia había llegado a tener de él, ahondando aún más el abismo entre los dos y haciéndola sentir vergüenza por él. La situación estalló en una noche de tormenta, tanto fuera como dentro de la mansión. La discusión comenzó en voz baja, pero rápidamente escaló a gritos que resonaban por la casa vacía.
¿De qué me estás acusando?, gritaba Livia, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Me acusas de buscar en otro lugar la atención que me niegas desde hace una década». Heitor, ciego de celos, replicó: «Te lo di todo, una vida que nadie podría soñar». Y entonces ella asestó el golpe final, el recuerdo que era la síntesis de su soledad. «¿Todo, Heitor? ¿Recuerdas nuestro 15º aniversario? Preparé tu plato favorito, me puse el vestido que te gustaba y esperé. Llamaste a las 11 de la noche para decir que una reunión sobre un contrato en Panamá era más importante. Cené sola. Ya estaba sola mucho antes de que Jonas llegara. Tras la pelea, un silencio pesado y desolador se apoderó de la casa. Livia se encerró en la habitación de invitados, y Heitor se encontró vagando solo por la mansión que ahora parecía un mausoleo de sus fracasos. Guiado por un impulso que no comprendía, subió al desván, un lugar que no visitaba desde hacía años. La tenue luz iluminó montones de lienzos cubiertos por sábanas blancas. Tiró de una de las sábanas y el polvo danzó en el aire. El lienzo reveló un autorretrato de Livia, pintado años atrás. Era joven, con los ojos llenos de sueños, la sonrisa vibrante, el pelo manchado de pintura. Apenas la reconoció. Mirando esa imagen, no vio solo a la mujer que amaba. Vio a la artista que él, con su negligencia y su mundo de hormigón, había ayudado a borrar. A la mañana siguiente, la casa estaba aún más silenciosa. Heitor bajó las escaleras y encontró la cocina inmaculada, excepto por un pequeño trozo de papel, sobre la isla de mármol negro. Era una nota de Livia, con su caligrafía fluida. No había acusaciones ni palabras de odio, solo una frase simple y demoledora. «Necesito un tiempo para encontrar a la mujer que era antes de convertirme solo en tu esposa. No sé a dónde voy, solo sé que necesito irme». La nota no hablaba de divorcio ni de otro hombre, hablaba de una búsqueda de sí misma, un viaje que él la había forzado a hacer sola. Heitor agarró el papel y el peso de esas palabras lo aplastó. No, la había perdido por Jonas, la había perdido por sí mismo, por el silencio, por el vacío que él mismo había creado. La desesperación de Heitor era un animal salvaje enjaulado en su mansión silenciosa. La nota de Livia era una sentencia, y cada habitación de la casa, antes un trofeo de su éxito, ahora resonaba con su ausencia y su fracaso. Vagó por los espacios vacíos, el débil olor de su perfume aún flotando en el vestidor, la marca de su cabeza en la almohada junto a la suya. Todo se convertía en una tortura, en una búsqueda frenética de alguna pista, algún vestigio que pudiera explicar a dónde había ido. Abrió el armario de la habitación de invitados, un lugar que ella usaba para guardar sus cosas más personales. Allí, en el fondo, encontró una caja de madera envejecida, una que no veía desde el comienzo de su matrimonio. No eran los lienzos del desván, sino algo mucho más íntimo, un santuario del amor que un día compartieron. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, el pasado. Lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaban allí las entradas arrugadas de la primera película que vieron juntos en el cine. Una gardenia seca que él le había regalado en la primera cita, y decenas de fotografías de una pareja que apenas reconocía. Eran ellos 20 años más jóvenes, riendo en una playa de Ilhabela, abrazados en un banco de una plaza, con los ojos brillando de una felicidad y una complicidad que parecían pertenecer a otra vida. Pero lo que lo destrozó fueron las notas. Pequeños post-its y servilletas donde él, con una caligrafía apresurada, había escrito promesas de amor eterno, poemas torpes y planes para un futuro compartido. «Para la mujer que colorea mi mundo», decía una de ellas. Leyó sus propias palabras y sintió una vergüenza abrumadora por el hombre frío y distante en el que se había convertido. Ese Heitor apasionado había muerto, y él mismo
lo había matado. El dolor de esa revelación se transformó en una claridad cortante. La amenaza nunca había Jonas. sido la amenaza, siempre había sido él. El enemigo estaba en el espejo. En ese momento, supo que no podía arreglar las cosas con dinero o poder. Necesitaba encontrarla, no para arrastrarla de vuelta a la jaula de oro, sino para, por primera vez, mostrarse de verdad. Tras algunas llamadas, descubrió que Livia había reactivado el alquiler de un pequeño taller en Vila Madalena, un espacio que había mantenido en secreto durante años como un último refugio. Dejando el Porsche en el garaje, cogió un coche común de la flota de la empresa, un acto simbólico de despojarse de su armadura de estatus. Conduciendo por las calles de São Paulo, ya no era el arquitecto millonario, sino solo un hombre corriendo contra el tiempo para salvar su alma. El taller era lo opuesto a su casa, un pequeño espacio en el segundo piso de un edificio antiguo, con techos altos, enormes ventanas que inundaban el ambiente de luz natural y el embriagador olor a pintura fresca y arcilla. Había lienzos por todas partes, algunos con bocetos vacilantes, otros ya explotando en colores, como si Livia estuviera reaprendiendo a hablar su lengua materna. Estaba de espaldas a la puerta, vistiendo un mono vaquero manchado de pintura, completamente absorta en un lienzo. Cuando Heitor entró, el crujido del suelo de madera la hizo girar. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y una barrera de defensa se alzó inmediatamente en su postura. Se detuvo a pocos metros de ella, sin la arrogancia de siempre, pareciendo más pequeño, más viejo, con la vulnerabilidad estampada en su rostro por primera vez. El silencio fue roto por la voz ronca de Heitor, despojada de cualquier artificio. «Encontré la caja», comenzó, y los ojos de Livia se llenaron de un dolor antiguo. Dio un paso adelante, con las manos abiertas en un gesto de rendición. «Mi padre me enseñó que el amor nos vuelve débiles, que los hombres no demuestran sentimientos. Y pasé 20 años con tanto miedo de ser débil a tus ojos que me convertí en un débil de verdad por no saber cómo amarte». Las lágrimas brotaron en sus ojos, lágrimas que no derramaba desde niño. «No he venido a pedirte que vuelvas a casa. He venido a pedirte perdón, perdón por haberte hecho sentir invisible. Perdón por haber robado tus colores y encerrarte en un mundo gris. Te perdí mucho antes de que Jonas apareciera. Te perdí a ti mismo». Viendo el dolor crudo y la sinceridad en su arrepentimiento, el muro de Livia comenzó a desmoronarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La vulnerabilidad de Heitor fue la llave que abrió una puerta que Livia pensaba que estaba cerrada para siempre. Viendo las lágrimas genuinas de un hombre que ella consideraba hecho de piedra, no le ofreció un perdón fácil ni una vuelta inmediata. En su lugar, le propuso un camino. «No puedo volver a esa casa, Heitor. No como era antes», dijo ella, con la voz firme pero con una nueva suavidad. «Pero tal vez podamos construir una nueva». Ella aceptó iniciar una terapia de pareja, un territorio desconocido y aterrador para ambos. La primera sesión fue tensa, un campo minado de resentimientos antiguos y silencios bochornosos. Pero, por primera vez, no estaban gritando ni acusándose. Estaban escuchando, con la ayuda de un mediador, y en ese espacio neutro, una minúscula semilla de esperanza fue plantada en el suelo árido de su relación. El cambio en Heitor fue gradual, pero profundo y visible. El hombre que creía ser el único pilar de su imperio comenzó a aprender a confiar en su equipo. Delegó la gestión de 2 grandes proyectos, una decisión que le habría causado un ataque de pánico meses antes. Sus socios se quedaron impactados al verlo salir de la oficina puntualmente a las 6 de la tarde, rechazando llamadas de clientes internacionales para asistir a las sesiones de terapia. Una tarde, iba de camino a encontrarse con Livia cuando su móvil sonó con el nombre de un inversor de
Dubái. Heitor miró la pantalla, dudó un segundo y luego rechazó la llamada poniendo el móvil en modo silencioso. Estaba finalmente eligiendo su verdadero legado, que no se construiría con acero y cristal, sino con tiempo, atención y amor. El gesto más significativo de Heitor no fue una joya o un viaje, sino un acto de construcción dentro de su propia casa. Vació el amplio e inútil salón de juegos con su mesa de billar que acumulaba polvo y contrató a un equipo para transformarlo. Derribaron paredes para dar paso a ventanas inmensas. El suelo fue cambiado por madera clara y se instaló una iluminación profesional. Él mismo, con una dedicación que no demostraba desde el inicio de su carrera, investigó y compró los mejores caballetes, lienzos y pinturas. Cuando Livia visitó la casa por primera vez en semanas, él la llevó a la habitación. Era un taller de artista, un espacio sagrado de creación dentro de la fortaleza que había sido su prisión. Estaba, literalmente, reconstruyendo el mundo de ella dentro de ellos. El desenlace de su viaje no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una realidad imperfecta y hermosa. La escena que selló esta nueva fase tuvo lugar una tarde de domingo en el jardín de la casa. Heitor, con sus manos que solo conocían bolígrafos de lujo y planos de arquitectura, estaba de rodillas en el césped, intentando torpemente ayudar a Livia a plantar el plantón de jazmín estrellado que Jonas le había dado. Tenía las uñas sucias de tierra y no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, casi rompiendo la frágil raíz. Livia se rió, una risa ligera y genuina que no se oía desde hacía años. Él la miró. Luego miró sus manos sucias y se rió también, una risa de sí mismo, de su propia falibilidad. Allí, plantando juntos un símbolo de amabilidad que antes los había separado, comenzaron a cultivar un nuevo jardín, uno donde el amor podía finalmente florecer en la vulnerabilidad y la presencia. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Un año después, la galería de arte contemporáneo más de moda de los Jardins estaba abarrotada. El zumbido de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán llenaban el aire. Pero todos los ojos estaban puestos en las paredes. Era la noche de Mindersit, inauguración de la primera exposición individual de Livia en 20 años, titulada Reconstrucción. Sus lienzos contaban una historia poderosa sin palabras. Los primeros estaban dominados por formas geométricas frías y tonos de gris y azul oscuro, evocando una sensación de encierro y soledad. A medida que los visitantes avanzaban por la galería, los colores comenzaban a explotar. Las líneas rectas se disolvían en curvas orgánicas y la luz inundaba las composiciones. En el centro de la exposición, un magnífico cuadro retrataba a un hombre y una mujer de la mano y con las manos sucias de tierra, plantando un pequeño jazmín bajo un sol vibrante. Heitor estaba allí, no en el centro de atención, sino en un rincón, observando a Livia con una mirada de pura admiración y amor. Cuando Jonas se acercó para felicitarla, Heitor le tendió la mano y lo saludó con un apretón firme y una sonrisa sincera, la de un hombre agradecido al catalizador inesperado de su propia salvación.